Bien, buenos días. Gusto de saludarles. Bien, ahora sí, ya estamos listos para comenzar la clase de hoy. Entonces, bien, hoy sí ya estamos listos. Ya entre Dios y qué bueno que ya estamos hoy acá, domingo 7 de agosto. Estamos en el tema de la contabilidad social. El código es FG 111. Estamos en la semana número 4. Hoy veremos dos temas muy importantes, que es la inflación y el índice de precios. Mi nombre es Renato Jiménez. Veamos, miren, semana número 4. He recibido varios correos donde me piden el material, me piden todo esto. Déjenme decirles que, primeramente Dios, la próxima semana les hago llegar el material. Cuando me refiero a la próxima semana, considero yo que a partir del próximo sábado ustedes ya tendrán el material en sus manos para que puedan estudiar. Ya la próxima semana nos toca la semana número 5 y con eso estaríamos completando el contenido del examen parcial o del primer examen parcial. Entonces ya se los voy a trasladar para, como les decía, ese material se prepara, espero les sea de mucha utilidad. Asimismo, le voy a trasladar otros documentos que ya actualicé, porque eso es la ventaja del curso de contabilidad social, que debe de estar actualizado año con año. No podemos estar dando información atrasada porque la economía evoluciona, la economía camina. Lo que el presupuesto general era para el año 2021 cambió para el año 2022. Entonces, ahí tenemos ya todos los materiales. Hoy vamos a interactuar entre pantallas. Espero no haya ningún problema. Ayer me decían que se tornaba un tanto difícil el cambio de pantalla, pero que después volvíamos a la normalidad. Esperemos que el día de hoy no nos suceda. Ojo, a mí en mi equipo de cómputo yo hago pruebas de sonido, pruebas de cambio. También me gustaría que ustedes lo hicieran, porque a veces no depende solamente de la plataforma de la universidad ni de nosotros, sino que también tal vez en los lugares donde ustedes se encuentran la señal es un poco débil. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el objetivo de la clase. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Que los estudiantes aprendan todo lo relacionado con la inflación, identificando sus diferentes tipologías. Además, podrán distinguir las de diversas teorías acerca de la misma. El tema de hoy es muy importante, compañeros, porque el tema de hoy viene a desentrañar, miren, una interrelación que existe entre varias variables macroeconómicas, como lo son el salario, el precio, mire, el precio, la devaluación de la moneda, el dólar, el valor del dólar frente a la moneda nacional. Todo ese tipo de situaciones o de factores tienen una injerencia o una incidencia directa por la inflación. ¿Qué se recuerda? Yo la semana pasada, casi para terminar el curso, se los indicaba que la inflación debe de existir, es necesario que exista. ¿Por qué? Porque la inflación
nos va a permitir determinar qué tan cambiante es el sistema económico de un país. Y esto debe de evolucionar. Ustedes, no sé si habrán personas contemporáneas, pero si hay personas contemporáneas, yo creo que tendrían la misma experiencia. Lo que ganábamos hace 10 años no es lo mismo que ganamos en la actualidad, porque tiene que cambiar. Entonces, la inflación, eso es lo que provoca esos cambios sustanciales. El salario mínimo, ya vieron que su aprobación ha venido variando año con año, en mínima parte, pero ha venido variando. Entonces, es importante conocer acerca de la misma para poder realizar un análisis interpretativo o una comparación objetiva dentro de los diferentes sistemas económicos. Bien, entonces digamos, ¿qué es la inflación? La inflación se mantiene permanente de precios de los bienes y servicios dentro de una economía nacional. Miren, incremento generalizado y sostenido, ¿dónde se va a reflejar? ¿Dónde se va a materializar la inflación? En el precio. ¿De qué? De los bienes y los servicios dentro de una economía nacional. ¿Y cómo se va a medir? A través del índice de precios al consumidor, que es lo que nosotros vamos a ver. Y ojo, no sé si cuando me dicen que las diapositivas no se corren, no sé si se refieren al tiempo que permanecen proyectadas, porque en ese sentido, yo ahorita les voy a ampliar el tema de la inflación durante unos minutos y durante varios minutos va a quedar ahí la diapositiva. Entonces, vean pues, la teoría clásica, porque hay varias teorías, la teoría clásica identifica la inflación como un fenómeno monetario, es decir, en el de precios. La teoría clásica dice que es un fenómeno monetario. Tanto esta definición como lo que indica la teoría clásica tienen razón y ya van a ver por qué. Son dos perspectivas diferentes. Y claro, una es sobre los precios y otra es sobre el dinero, pero al final el resultado viene a ser el mismo. Espero me logren entender ustedes eso. Entonces, la inflación dentro de la teoría clásica se define como una tasa de crecimiento de los precios. ¿Ya vieron? Vienen a converger en el mismo hecho. Entonces, ¿qué entendemos por el precio? Vean, pues, ¿qué es el precio? Es el valor o la cantidad de dinero que se paga por la adquisición de un producto. Excelente. Sencilla la definición, pero muy acertada. Mire, ¿qué es el precio? Es el valor que se le pone en moneda nacional a un bien o a un servicio. Excelente, otra definición muy acertada. Son definiciones sencillas, pero muy acertadas. Pero ahora veamos qué es el precio. El precio nos dice que es la cantidad de dinero requerida para comprar una unidad de un bien. Es una definición más técnica. Ya no solo diría de un bien o un servicio, pero se establece como una cantidad de dinero que se requiere para comprar una unidad de un bien.
Dado que los precios están definidos, la oferta del dinero y cómo ésta se controla. Tener dinero para una persona es imprescindible y es necesario. Tener el dinero en cantidades necesarias y suficientes para la satisfacción de sus necesidades. ¿Por qué les digo esto? Qué ideal sería que en Guatemala existieran las máquinas para hacer billetes de a quetzal, de a 100, de a 20, de a 200 y emitir una gran cantidad de dinero, de tal manera que todos los habitantes tuviéramos, por ejemplo, 5 millones de quetzales dentro de nuestro pecunio. Sería importantísimo y eso sería genial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendríamos para comprar, ojo, aparentemente, aparentemente, sería un escenario ideal, pero no funciona de esa manera, compañeros. El dinero debe de ser controlado, controlado, porque si no, provoca serios problemas a la economía nacional. Imagínense que no haya suficiente dinero, se limita la capacidad de compra, pero no por la pérdida de valor, sino que por la inexistencia de la moneda. No habría dinero, nos quedaríamos sin dinero. Ese sería un problema serio para la economía. Una excesiva cantidad de dinero ahí nos hace perder capacidad adquisitiva por el excesivo dinero en circulación. ¿Cómo así, licenciado? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque una excesiva cantidad de dinero en el mercado, sencillamente les puedo decir que genera inflación. Y entonces, ¿cuáles serían los efectos de la inflación en relación al dinero? Bien, los efectos de la inflación en relación al dinero son los siguientes. Pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Devaluación monetaria, si ustedes lo quieren ver de esta manera. Pérdida de poder adquisitivo, devaluación monetaria, salarios e inflación. Salarios altos aparejados a altos índices de inflación o salarios bajos aparejados a un alto índice de inflación, lo que nos permite nuevamente caer en esa pérdida de poder adquisitivo, ganar lo mismo y comprar menos, ganar más y comprar menos. Miren cómo son esos efectos. Riesgos de indexación salarial, es decir, un incremento en el salario, pero como hay una pérdida del poder adquisitivo, no sirve. Esa indexación salarial iría con incrementos salariales de acuerdo al ritmo inflacionario. Entonces, se nos sube de salario un 2%, un 3%. Si subieran el salario de acuerdo al índice del rendimiento inflacionario, tendrían que haber incrementos salariales dentro del 30 y el 50% del salario, de acuerdo a la indexación salarial. Y ya vamos a ver, distorsión de los precios relativos. Cuando la economía cae por inflación, digamos que se pierde el control sobre los precios. Las empresas tratan de hacer un reajuste en el nivel de precios, de tal manera que recuperen sus costos de inversión y su ganancia marginal, y su ganancia marginal. Pero como ha perdido el valor el dinero, se debe dar un incremento excesivo en el nivel de precios. Entonces, ¿qué sucede en el mercado? A mayor precio,
menor demanda. Entonces, por eso miren cómo tiene que estar la economía nacional, tiene que estar estable. No puede existir, no se pueden dar cambios en las variables macroeconómicas, espero me entiendan, de estas dimensiones, esos cambios abruptos. No pueden ser, tiene que haber un equilibrio en la economía. Entonces, ese incremento de precios relativos altera las decisiones óptimas o la capacidad de compra de los individuos. Se dan efectos redistributivos. En microeconomía se ve la elasticidad demanda-precio, elasticidad demanda-oferta, elasticidad demanda-producto. Entonces ahí se da el análisis y estudio de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios. Entonces las personas, por el precio, muchas veces dejan de comer un producto de alta calidad por adquirir un producto de menor calidad. Claro, podría ser de menor calidad, pero el fin es que satisface sus necesidades. Entonces, esas son las cuestiones que te da. Entonces, el productor A vende productos de muy buena calidad, deja de vender sus productos, y el productor B, que vende sus productos de menor calidad, incrementa su nivel de ventas. Entonces viene a afectar al A. ¿Y qué va a pasar con el A? Va a tener que pasar a una categoría de nivel C para poder competir y vender en el mercado. Resultado de la inflación. Entonces, se da la rémora fiscal. Igual, no alcanza el dinero eh, eh, que ingrese al Estado. Miren, inflacionarias. Dentro de la inflación, si no se logra controlar al inicio, no se logra mantener estable, podemos caer en una inflación inesperada. La inflación tiene muchos efectos sobre prestamistas y prestatarios. A unos, bueno, ahí cuando sucede eso, si se da en óptimas condiciones o se establecieron los parámetros, se beneficia al prestatario. Porque el prestamista, mire, él es el que pierde, porque el dinero pierde su valor. Entonces él, a través del tiempo, está perdiendo valor en lugar de ir ganando valor, porque prestar dinero en eso consiste. Por eso se cobra una tasa de interés, porque se hacen los reajustes económicos para que el dinero gane su precio en el transcurrir del tiempo, que normalmente por la inflación siempre pierde valor el dinero, pero es una pérdida natural. Bien, entonces ahorita vamos a pasar a lo que es el índice de precios al consumidor. Vean pues, el índice de precios al consumidor, como lo vamos a demostrar en la gráfica o en la diapositiva. El índice de precios al consumidor, el IPC, como se le llama, es el promedio ponderado de los precios de una canasta básica de bienes al consumidor. Se entiende como ponderado ya que cada componente tiene un quetzal diferente según su importancia dentro de la canasta básica. Ojo, todos los bienes de consumo son necesarios, son necesarios. Dentro de nuestra canasta básica alimenticia debemos tener carbohidratos, glucosa, debemos de tener potasio, hierro, calcio, todos esos elementos. ¿Eso qué significa? Que no todos están en todos los productos. Entonces tenemos que tener una variabilidad de productos eh, o una cantidad no
determinada de productos de consumo básico que nos que nos van a permitir satisfacer esas necesidades de salud, tanto nutricional como de otro tipo. Entonces, el índice de precios del consumidor es el promedio ponderado de los precios de una canasta básica. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque la canasta básica se va a integrar con un número de productos. En la actualidad creo que son 34, ya lo vamos a verificar. Les voy a poner una imagen acá. Y se entiende como ponderado, ya que hay productos en este sentido que son de vital importancia. Por ejemplo, los alimenticios. Esos productos son más importantes. Tal vez voy a ser un poco fuera de contexto con mis palabras, pues, pero tal vez no me importaría andar con la ropa interior rota, como dicen, pero lleno del estómago. Porque de qué me serviría cargar ropa interior de marca y tronándome el estómago, como dicen. Entonces, acá sí hay importancia. En los productos de la canasta básica sí tiene importancia su clasificación y así se van a establecer dentro de la canasta básica. Por ejemplo, yo les pudiera decir en este momento que el Internet ya es parte importante de la canasta básica, porque si no, no estuviéramos ahorita nosotros en este proceso interactivo, donde ustedes están allá escuchando, tomando anotaciones, y yo estoy acá dándoles el contenido de la clase. Es un elemento importantísimo del diario vivir, resultado de las exigencias de cambio. Entonces, debería de incorporarse. ¿Yo por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero que me entiendan. Entonces, si incorporamos el Internet, ya van a ser 35 productos. Y digamos que un plan básico de Internet cueste 299, entonces eso se suma y eso se divide dentro del total de los precios. Y así es como nos va a dar ese, se entiende, ese precio ponderado, ¿verdad? Precio ponderado. Hay unos precios que son más baratos que otros, unos productos que son más caros que otros, perdón, unos productos que son más baratos que otros, como lo indiquemos. Lo importante es que la sumatoria de todos es la que nos va a dar el índice de precios al consumidor. Entonces, ¿cómo medimos el nivel de precios? Ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver a través de una fórmula. Pero, ¿cómo medir un índice de nivel de precios? Hay diferentes alternativas. El índice de precios al consumidor y sus variaciones, miren, es una incorporación de nuevos productos. Esa es la forma. Tenemos un índice de precios de consumo armonizado. Es el tradicional, donde integramos todos los productos, hacemos la sumatoria y los dividimos. Es decir, el que está en armonía con la economía nacional, la cual se determina a través de la demanda y la oferta de los productos. Índice de precios industriales. Acá les menciono el índice de precios industriales porque es la industria la que se va a integrar como tal y va a establecer su propio nivel de precios, su propio nivel de precios. Entonces, esa es la importancia. Esa es la importancia. Entonces, también tenemos los deflactores del PIB. Miren, los deflactores del PIB, que es un factor de ajuste entre un PIB anterior y un PIB vigente para sensibilizar la tasa de crecimiento inflacionario, porque si no se sensibiliza ese crecimiento inflacionario, como les decía, se puede perder de control y darse un incremento desmedido. Entonces, también tenemos cómo medir el índice de precios al consumidor a través de cualquier otro agregado de precios. Es decir, otra determinación de nivel de precios, otra estandarización de precios, otro incremento de precios a través de los factores de mercado,
como por ejemplo puede ser el incremento de la gasolina. Ya vieron que ahorita no sé a qué precio está el día de hoy. Yo llené combustible el día viernes, todavía estaba al precio de 31.25. Eh, Le preguntaba al expendedor y le decía: "Mire, hoy termina el subsidio". "Sí, hoy terminan los 5 quetzales de subsidio", le decía. Entonces, la gasolina de plano va a tener un precio de 36. No me decía: "Nosotros tenemos ya, ordenado que mañana, el día de mañana va a estar a 38.50 la gasolina". Pero si, el subsidio es de 5 quetzales y la caída del petróleo a nivel internacional, porque el petróleo a nivel internacional tuvo una caída bastante considerable y una caída sustancial casi al nivel de precios que tuvo durante la pandemia, donde la pandemia el galón de gasolina llegó a tener un precio de 21 quetzales. Perdón que nos tenemos que refrescar un poco la garganta porque sí, ya ahorita sí ya se queda uno sin aliento por tanto hablar. Bueno, entonces, como les decía, ese incremento de la gasolina, el precio de la gasolina, viene a generar un alto incremento en todos los productos y especialmente en los productos que integran la canasta básica. Sube la gasolina y la libra de tomate llega a 5 quetzales y está a 2.50, a 3 quetzales. Sube casi el 100% de su precio. Sube el combustible o la gasolina y la libra de pollo sube a 16 quetzales. Ahorita creo que está a 13 quetzales. Entonces vean cómo se da esa variación, pues. Y eso es lo que tenemos que tener una medida de control. Bueno, entonces acá tenemos la fórmula para medir el IPC. Y el IPC nos dice que es gasto de la canasta básica de bienes en el año dividido el gasto de la canasta de bienes en el año base por 100. ¿Cuál es el gasto de la canasta básica de bienes en el año base? Va a ser el año anterior al año de la canasta básica de bienes que se pretende medir. Es un revoltijo, un trabalengua lo que le estoy diciendo, ¿verdad, compañeros? Pero entonces, vamos a ver esto acá. Ahí creo que lo más posible que se puede hacer. Vamos a dejar de presentar y les voy a presentar un documento. Espero que se vea. Acá lo tenemos. Bien, se ve. Entonces, miren, tenemos acá para la determinación del IPC, normalmente tenemos dos medidas. Miren, de acuerdo a la inflación, que es la tasa intermensual de inflación, que mide el porcentaje en que han variado los precios durante el último mes. Entonces, el índice de precios se puede medir en forma intermensual o en forma interanual. En forma intermensual nos permite determinar cómo se da el comportamiento de precios de un mes a otro mes. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería índice de precios es igual a precios del mes menos precios del mes anterior, dividido precios del mes anterior por 100. Y eso nos sirve para proyectar el mes siguiente. Que se vaya a dar el comportamiento, sí, muy similar, pero no exactamente como nosotros lo determinemos
o lo pretendamos. Bien, entonces tenemos la tasa, miren, de inflación interanual que mide el porcentaje en que han variado los precios durante los últimos 12 meses. Y en eso también tenemos la siguiente fórmula. Y quiero que veamos lo siguiente. Quiero que veamos lo siguiente. Miren, el índice de precios va a ser igual a el índice de precios del año base menos el índice de precios del año base anterior, dividido el índice de precios del año base anterior por 100. Entonces, esos son los factores de medición que se dan. Bien, entonces, vean pues, estos datos ya están actualizados. El costo total de la canasta básica se ha estimado en 3.218.03 al mes de abril de 2022. El salario mínimo actualmente llega, si no estoy más, centavos menos, o quetzales más, quetzales menos, pero está en 3.182 aproximadamente. 3.182 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Eso se da al mes de abril del año 2022. Hay una variación entre lo percibido y lo gastado. Entonces, recuérdense que al principio yo les hablé de la indexación salarial. Entonces, lo que hacen es hacer un reajuste en la canasta básica a través de los índices de inflación para la determinación de una cierta cantidad de productos, porque si incluyéramos todos los productos que son necesarios para subsistir dentro de la canasta básica, definitivamente el salario mínimo aprobado estaría muy por debajo de esa canasta, del total de la canasta básica. Entonces, ahí sí se representaría una realidad objetiva que estaría acorde a nuestra realidad nacional y no a lo que establece el señor presidente de la República de Guatemala, que él ha establecido, él ha promulgado y su bandera política durante ese tiempo ha sido que durante la pandemia fue el único país o el segundo país en Latinoamérica donde menos caída tuvo la economía nacional, donde hubo un crecimiento económico. Lo que no dice, noticias no lo hayan sacado, sí sucedió. Despidos masivos de personal. Entonces, lo que sucedió es que las remesas vinieron a fortalecer la economía, e inclusive la han fortalecido. Y yo no sé si ustedes ya determinaron el monto total del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Eso podría ser una pregunta de examen. Y si lo determinaron el monto total, sino que si lo medio lo analizaron o lo estudiaron, ustedes pueden ver ahí cuánto aportan las remesas a el presupuesto general de la nación. Es parte sustancial, una parte sustancial. ¿Miren? Y eso es lo que no dicen, porque Guatemala se quedó estática. Aumentaron los índices de desempleo, los índices de nutrición subieron, se habían disminuido, sí es cierto, pero ahora subieron casi al 57%. Es decir, de cada 2 niños, uno está desnutrido. ¿Mm? Entonces, miren, el costo diario de la canasta básica asciende a 96 pulsales diarios para la persona. Promedio, no estoy diciendo que así sea, es un salario promedio.
Entonces, el costo diario de la canasta básica asciende a 96.97 quetzales. Y si gana la persona 84, tiene un déficit de 12 quetzales en promedio. 13 quetzales, 14 quetzales. De 14 quetzales. Ese es el déficit diario que tiene la persona dentro de la canasta básica óptima para su consumo. Entonces, vean lo que nos dice acá. El costo de la canasta básica ampliada al mes de enero de 2022 fue de 7,237.13. Y miren, en su cálculo último se ha utilizado el porcentaje de alimentos en un 43.31%. ¿Qué significa eso, compañeros? Vean, la canasta básica ampliada ya incluye otros satisfactores, como por ejemplo el vestuario, que es muy importante también, la diversión, la recreación, el deporte. ¿Por qué? La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 1 que el Estado de Guatemala se organiza para la satisfacción del bien común. ¿Miren? Entonces la persona tiene que estar sana, física e intelectualmente. Entonces necesita recreación, necesita deporte, necesita diversión, necesita satisfacer otras necesidades, necesidades espirituales. Todo eso es de lo que necesita la persona. Entonces, vean, 7,237.13. Y aquí está 3,218. Si fueran 3,500 más 3,500 serían 7,000. Entonces serían 3,600 aproximadamente si fuera la mitad. Pero como no es la mitad, es menos de la mitad, suena lógico lo que dice en COVID, que se destina el 43.31, que viene a representar más o menos esos 3,218.013 de la canasta básica o de consumos de alimentos. Entonces la canasta básica en Guatemala solo considera los alimentos. De ahí no considera ningún otro factor más. Ningún otro factor más. Bien, vamos a dejar de presentar y vamos a pasar a nuestras diapositivas, porque es necesario que avancemos. Bien, entonces acá tenemos nuestra diapositiva. Aquí estamos mostrando la pantalla nuevamente y vamos a cambiar de diapositiva. Y nos vamos a ir a la tasa de inflación. Entonces acá tenemos la tasa de inflación. Miren pues, la tasa de inflación es el aumento porcentual en el nivel general de precios durante un periodo y es una medida sobre el índice de precios. La inflación es un porcentaje, es un porcentaje. Ahí se materializa la inflación con ese valor numérico, que cómo se determina. Se determina con el índice de precios al consumidor del año 1, por ejemplo, 2021, menos el índice de precios del año anterior, 2020, dividido el índice de precios del año anterior, 2020, por 100. Por 100. Así es como se mide la tasa de inflación. Pero, ¿qué es lo importante de la tasa de inflación? Ahorita lo vamos a determinar. Vean, pues. Les voy a mostrar. Vamos a cambiar de pantalla. Porque les quiero mostrar lo siguiente.
Aquí estamos. Aquí está ya la pantalla. Nos dice que la variación mensual del índice de precios al consumidor, miren, en Guatemala ha sido del 0.2% al 1.08%, de forma que la inflación acumulada en el 2022 de enero a, a mayo, porque a mayo es como hasta mayo se ha determinado, es del 5.37%. Dentro de esto hay que destacar que el IPC es uno de los elementos básicos para invocar las políticas salariales, ya que esto le permite al consumidor realizar un reajuste de la canasta básica, aumentando su poder adquisitivo en relación a la pérdida del valor del dinero provocado por la inflación. No cambio de conducta, a eso se refiere, a un cambio de conducta, ¿vale? Pollo campero o pollo granjero, porque ahora voy a comprar pollo pinulito. Yo no como ese tipo de pollos, pero los invoco como ejemplo. Pollo campero, pollo granjero, voy a comprar pinulito. ¿Por qué? Porque es más barato y voy a satisfacer una necesidad. Y se nos dice que nos proporciona elementos básicos para las políticas salariales. Yo podría decir en ese sentido que simplemente es una fábula, porque no sucede así. Si no se diera como Guatemala. Yo me recuerdo y tengo bien presente, el tercer, no informe, sino que como eso normalmente el señor presidente siempre habla a fin de año, establece una cadena el día 31, se toma unos 10 minutos para saludar al pueblo. Me recuerdo, el presidente Jimmy Morales 2016, en el 2018, no se me olvida las palabras que literalmente dijo él, no sé si usted alguno se acuerda, no hubo un incremento al salario mínimo nuevamente, no fue aprobado el incremento al salario mínimo, pero yo literalmente lo dijo, de buena onda les di 200 quetzales a mis ciudadanos, como que hubiéramos sido propiedad de él, a mis ciudadanos, dijo él, y eso fue, y para nosotros eso fue, eso lo consagró como el mejor presidente de Guatemala, dicen muchos, ¿verdad? Y lo mismo piensa este presidente actual. Mire, dar unos pushitos de compensaciones económicas, aduciendo que tenemos una economía nacional estable, pero sin embargo no han determinado, miren, estos cambios de conducta en la compra del consumidor, esa modificación por parte del consumidor. Adquirir el producto C en lugar del producto A. Entonces, esa es una realidad que se está dando. Les voy a mostrar una tabla ahorita que está dentro del material. Yo sé que tal vez les cueste verla, pero esa va en el material, compañero, no se preocupen. Tal vez por el trabajo se ven unos números muy pequeños, pero miren, estamos a junio de 2022, donde tenemos una inflación acumulada del 7.35. Se ha mantenido estable por periodos de tiempo, por quinquenios. Siempre se da esas fluctuaciones económicas, digamos que por consumos de temporada, por decirlo así. Normalmente veamos cómo se comportan los meses de junio y de julio. Miren, para el año 2019 fue de un 4.80 en junio y de un 4.37 en julio.
Para el 2020, en plena recesión, fue un 2.39 de 2.88. Pero ¿por qué se da esa baja? Y es lo que no quieren entender los políticos, porque no estábamos comprando, no estábamos consumiendo, nos tenían encerrados. Entonces nosotros, derivado de la crisis, también nos posicionamos en la mente que deberíamos de racionalizar los productos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, sí, se mantuvo estable, hasta bajaron los índices, dicen ellos, pero porque no estábamos bien. Y ya en el 2021, miren, ya subió a 3.91 y a 3.82. Y miren el comportamiento en el 2022, 3.91, 7.35 en el mes de junio. Se da una variación de casi 4 puntos porcentuales de incremento inflacionario o de ritmo inflacionario en comparación al índice de precios al consumidor. ¿Ya vieron? Qué gran variación del año 2021 al 2022. Por eso es que usted llevaba 1,000 quetzales a comprar su canasta a Walmart, a Pais, a La Torre, a donde quiera, y les valga la publicidad, la despensa. Y llegaba y salía con la canasta llena, hasta rebalsando, encopetada de productos, como le podríamos indicar. Pero actualmente usted, arribita de la mitad, con los mismos 1,000 quetzales. A lo largo del tiempo han habido crisis económicas, sí. Miren, en el año de 1996, los índices superaban por mucho, miren, por mucho, por mucho estos dígitos. Y esto tiene una consecuencia. Ya vamos a ver cuáles son los factores que determinan que la inflación llegue a estos niveles. 10.85, 10.44, 10.64. Fue tremendo en 1996 el ritmo inflacionario que se estaba manejando. Y ahí hubo una mayor disparidad de la moneda. Actualmente el quetzal se ha recuperado frente al dólar, se ha mantenido, digamos, 7.55, 7.75. Digamos que esa ha sido su variación. Miren, en el año 96 casi llegó a 10 a 11 quetzales el dólar. En los años 2007, miren, 2004, aquí está, miren, 8.64, 10.29, 7.72. También hubo una alza excesiva en el valor del dólar. Entonces, ¿qué podemos indicar de eso? Miren, los niveles de inflación más importantes de abril de 2022 son los siguientes. Se registró una inflación mensual del 0.54% a un ritmo inflacionario del 4.62% y una inflación acumulada del 2.43%, lo que nos viene a dar el 7.43% que vimos en la tabla. Entonces, la inflación mensual del 0.54% permitió que se acumulara en un 2.43%. Presentan una aceleración con relación a lo mostrado en abril del año anterior, que fue del 0.11% y el 0.91%. La variación interanual fue de 4.62%. Entonces, esto presentó una desaceleración con relación a lo presentado en abril del año anterior, que fue del 5.20%, según se muestra en el cuadro siguiente, que era el cuadro que ya les mostré. Bien, entonces, entender esos componentes, compañeros, son los que nos van a permitir, miren, nos van a permitir establecer algún otro tipo de factores en los niveles de comportamiento del consumidor. Y es triste y es lamentable que cada vez no tengamos ni para comer. Bien, entonces vamos a volver a la diapositiva. Acá está, ya se está proyectando. Y vamos a cambiar. Entonces, veamos pues. Los índices de precios
Se pueden utilizar para calcular los cambios que se presentan en el ingreso real. Bueno, pues los aumentos en el ingreso nominal de una familia a través del tiempo no representan necesariamente un aumento en el poder adquisitivo. Este último aumentará solo si el aumento del ingreso monetario es mayor que el índice de precios al consumidor, indexación salarial. El ingreso real en quetzales constantes de un año dado se puede estimar de la siguiente manera. Bien, ¿qué es lo que, lo que nos están indicando acá? Vean pues, el índice de precios se puede utilizar para calcular los cambios que se presentan en el ingreso real. ¿Por qué? Si nos vamos a una nómina de personal de una empresa, vámonos a la empresa, dejemos la economía nacional y vámonos a la empresa. Por ejemplo, la persona es contratada por un salario, digamos, nominal. ¿Y cuánto asciende a su salario nominal? Digamos, 8,000 quetzales. Menos los descuentos. O que les cuenten 2,000 quetzales. ¿Cuál sería su salario real? 6,000 quetzales. Miren, ese sería su ingreso real. Y la persona debería de disponer o hacer su presupuesto en función de los 6,000 quetzales, pero muchas veces lo hacen en función de los 8,000 quetzales. Entonces tienen un déficit y eso les da endeudamiento. No es el tema ahorita, pero les estoy poniendo este ejemplo para que tratemos de comprender lo que nos está diciendo. Pues los aumentos en el ingreso nominal de una familia a través del tiempo no representan necesariamente un aumento en el poder adquisitivo. Es decir, todos aquellos factores que desvaloricen el ingreso nominal van a determinar un ingreso real para la persona, pero ese ingreso nominal no necesariamente va a significar que la persona tenga capacidad adquisitiva para adquirir los productos establecidos como productos de consumo básico. Eso es lo que nos está diciendo acá. Esos índices afectan ese poder adquisitivo, disminuyen la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra de la persona. Y siempre la inflación va a provocar lo mismo. Por eso yo sigo sosteniendo mi teoría, que si no hay un incremento sustancial en el ingreso de las personas, vamos a tener problemas como país. Es una idea política, esa politiquería que la que se meten los candidatos, peor ahorita que ya viene la nueva elección del nuevo presidente de la República de Guatemala, ya empezaron. Y muchos criticaron y lo ven como una desfachatez, un salario de pescado que estaba proponiendo un grupo político, que así como nos dan un bono 14, nos den ese bono en el mes de marzo y que sea el 100% del salario. Y lo dicen, lo ven, lo vieron como una idea terrorífica, una idea totalmente descabellada. Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, no resulta tan descabellada la idea, porque si no, ¿de dónde va a adquirir capacidad adquisitiva la persona? Si miren, hemos pedido nuestra capacidad a ritmo de un 5,37%. Y si continuamos a esa alza, ¿cómo iremos a terminar al final del año? Sí se considera un crecimiento desmedido. No quisiera yo entender que derivado de esta guerra que se está dando y la posible guerra que se libre con China y Estados Unidos y que ya va a intervenir Corea del Norte, va a intervenir Venezuela, no quisiéramos que derivado de eso se diera un ritmo inflacionario y que llegáramos a un 11, a un 12% en estas condiciones actuales, ni para comer vamos a tener, compañeros. Miren, aquí dice que el ingreso monetario debe ser mayor que el índice de precios al consumidor para estabilizar
la economía. Bien, acá tenemos lo que es el deflactor del PIB. El deflactor del PIB. Bien, entendamos esto. Yo sí ya se los dije, se los voy a repetir y se los voy a ampliar. El deflactor del PIB es el índice de precios que mide el precio medio de los componentes del PIB en relación con un año base y se calcula por medio del cociente entre el PIB nominal y el PIB real multiplicado por 100, quedando de la siguiente manera. El deflactor del PIB va a ser igual PIB nominal dividido PIB real por 100. ¿Por qué es necesario considerar este deflactor del PIB? Como ya se los dije, es un índice que nos va a permitir sensibilizar el crecimiento inflacionario, porque si no fuera de esa manera, los índices de inflación ahorita fueran excesivamente altos, si lo tomamos en función de un PIB real, porque reflejaría una realidad objetiva, una realidad económica objetiva. El PIB nominal va a ser mucho más alto que el PIB real. Entonces, eso es lo que nos va a permitir sensibilizar el índice inflacionario y el índice de precios al consumidor. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es el deflactor del PIB? Miren, pues, básicamente su fin es determinar el crecimiento de la economía debido al aumento de los productos. Por eso se habla de un PIB nominal y un PIB real, porque si nos vamos al PIB, la definición del PIB de manera general es todos los ingresos de un país durante un periodo determinado de tiempo. ¿Se recuerdan de esa definición? Si no, estudienla porque es importantísima. Entonces, veamos de manera general esa definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el deflactor del PIB va a determinar el crecimiento de la economía de acuerdo al aumento de los productos, es decir, la cantidad de productos en circulación o existentes en el mercado. Productos. ¿Y cómo se van a, todavía ahí se va a contabilizar la cantidad de productos, se hayan o no se hayan vendidos? Entonces eso le hace perder un poquito de objetividad, porque está midiendo productos. Entonces, este deflactor se va a calcular con el fin de suavizar el incremento de precios en una economía. Con esa intención es que se calcula y por tanto permite corregir las estimaciones de crecimiento de la inflación. Si no se utiliza el deflactor del PIB, el crecimiento económico no sería real. Mire, dado que se explicaba al inicio, se pierde el control sobre los precios. Entonces se podría dar esa sobrevaloración, porque cada quien tiene que hacer su propio reajuste de precios. No habría una estandarización. Hay regulaciones. Por ejemplo, la gasolina era lo que les decía. Ellos tienen justificativos para decir que le van a quitar 5 quetzales de subsidio y va a subir 8 quetzales. ¿Cómo es de irracional eso? No se logra entender, ¿verdad? Pero sin embargo, así es el comportamiento del mercado. Y así lo van a estandarizar ellos. Y tienen la normativa legal en mano que les faculta para hacerlo. Entonces, ya se imaginan en un ritmo inflacionario o una hiperinflación acá en Guatemala. Sería este deflactor del PIB como efecto corrector. Miren,
es que se debe de aplicar a una de las variables más importantes para medir el crecimiento económico, que es el PIB, el Producto Interior o el Producto Interno Bruto, que de manera general lo podemos definir como el conjunto de bienes y servicios producidos en una economía en un determinado periodo de tiempo que generalmente es un año. Esas son las situaciones. Entonces, veamos cuáles son las ventajas del deflactor del PIB. Bueno, el deflactor del PIB tiene ciertas ventajas. ¿Ventajas en función de qué? Ventajas en función del índice de precios al consumidor, principalmente las siguientes dos. El deflactor del PIB toma en cuenta todos los bienes y servicios producidos en un país. Miren, todos los bienes y servicios producidos, no comprados, no consumidos. Es decir, hasta ese momento el deflactor no tomaba en cuenta la oferta y la demanda. Número 2, contabiliza los cambios en los hábitos de compra de cada año. La canasta de compra que conforma el IPC no se actualiza cada año, lo cual puede inducirnos en un error. Pero sin embargo los toma en cuenta, porque va a haber los niveles de consumo, bienes producidos y niveles de consumo. ¿Qué es lo que sucede? El que no tiene no compra y el que tiene es el que compra. Entonces, ¿a quién está midiendo? Al que tiene la capacidad adquisitiva, dejando por fuera al que no tiene capacidad adquisitiva. Y eso le va a restar objetividad. Porque si se hiciera una integración o una media ponderada entre el que tiene y el que no tiene, disminuiría ese valor que pretenden determinar. El deflactor del PIB tiene una desventaja y es sustancial. Entonces, el deflactor del PIB no toma en cuenta la economía sumergida y que el tiempo para su cálculo es más largo para calcular el IPC. Es decir, cuando habla de economía sumergida, nos está hablando de economías pasadas o los datos que son recientes, pero que ya pasaron, ya se determinaron, ya se calcularon. Entonces, el deflactor del PIB no es intermensual como el IPC. El deflactor del PIB se mide interanual y ese factor interanual el que se va a utilizar para la medición intermensual del IPC. Y ahí es donde se da la variación. La variación. Bueno, entonces, vamos siguiente diapositiva. Y nos dice que para calcular la tasa de inflación con base al deflactor del PIB se realiza de la siguiente operación. Y era lo que les decía, lo que les acabo de decir. No se puede medir en un periodo intermensual. Tasa de inflación va a ser igual a deflactor del PIB del año 1 dividido deflactor del PIB del año anterior por 100. Entonces, vean, es interanual y esa interanual es el que se le va a aplicar a la forma intermensual y ahí nos va a sensibilizar. Entonces, la diferencia entre el índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB va a consistir en que el deflactor del PIB incluye todos los bienes producidos, mientras que el índice de precios al consumidor mide solo el costo de los bienes incluidos en la canasta básica, que es la que va a representar las economías domésticas y por lo tanto es lo que tiene mayor representatividad. Todos necesitamos transporte, todos necesitamos transporte. Eso va a estar en la canasta básica ampliada, que también se determinó una media ponderada. El problema es que la canasta básica ampliada, por ejemplo,
en cuanto a transporte para una persona con excesiva capacidad de compra va a incluir, por ejemplo, un vehículo de marca. A una persona, un vehículo le va a costar 35,000 y a la otra persona 300,000. Miren, esa es la variabilidad que se da dentro de esas economías domésticas. Bien, vamos a dejar de presentar y voy a tratar de demostrarles o darles al menos un comportamiento del IPC. Acá está. Entonces vean pues, tenemos el comportamiento del IPC y sus variaciones. Y aquí tenemos lo que les había dicho. Los niveles de inflación más importantes en abril de 2022 son los siguientes. Una inflación mensual de 0,54 y un ritmo inflacionario del 4,62, una inflación acumulada del 2,43, lo que nos representa el 7,53 en la tabla. Entonces la inflación mensual del 0,54, y aquí están todos los valores, cómo se dio, miren, una desaceleración del 5,20 según se muestra en el cuadro siguiente. Y este es el cuadro siguiente, miren, desde abril 2021 a abril 2022. Estos son los índices mensualmente y acumulado. Miren, estaba en 0,91 en el mes de abril 2021 y ha llegado a acumularse en 2,43. En enero, aunque fue negativa, no varió en ninguna de las dos. Miren. Y un ritmo inflacionario de 5,20, 5,17 hasta llegar a un 4,62. Un ritmo inflacionario acumulado. Miren. Está por debajo del mes de abril del año anterior, porque en el mes de abril del año anterior era 5,20 y aquí es de el 4,62. Bien, entonces, así es como se da este índice de precios al consumidor. Bien, entonces ahora veamos, quiero mostrarles cómo se da la determinación de esto. Miren, así es como se da la determinación de esos valores. La inflación mensual histórica de abril 2021 al 2022. Con respecto a abril 2021, que fue de 0,11. Entonces sí ha habido una escalada de precios, compañeros. Y si lo vemos, 0,54 menos 0,11 se ha dado un incremento de el 0,43. Si le quitamos 11 puntos porcentuales, le quitáramos 10, quedaría 54, 44, pero como son 11, quedan 0,43. Ese ha sido el crecimiento inflacionario del abril 2021 al 2022, a pesar de que, como vimos en la gráfica anterior, en el mes de abril de 2021 era de 5,07 y en el 2022 de 4,54. Disminuyó, pero la inflación ha crecido. Entonces, inflaciones mensuales a abril de cada año. Miren cómo ha sido la inflación en abril de cada año. En el 2015 fue 0,34, en el
2016 0.17, en el 2017 0.26, en el 2018 0.04, disminuyó bastante, miren. El 2019 subió a 0.60, en el 2020 0.71, y eso fue lo que escondió el presidente, lo que no quiso indicar. Porque miren el ritmo inflacionario en el mes de abril, ¿cómo estábamos? A un mes de la pandemia, imagínense, en el 2021. Un 0.11 en el mes de abril. Bien, ahora vamos a pasar a otra gráfica. Costo mensual de la canasta básica alimentaria a febrero de 2022, su precio en quetzales. Y esos son los componentes. Cereales. Dentro de los cereales están el arroz, la avena de toda clase, el pan francés, el pan dulce, las pastas con todos los tipos, tortillas de maíz para una familia de 4.77 personas. Digamos que en promedio serían 5 personas. ¿Ah? Eso sería para una. Miren, tortillas de maíz 14.60, pan francés 3.02. También otra cuestión es cómo harán las variaciones de la medición y en la distribución que se hace. Conozco una familia que compra 10 quetzales de francés para el desayuno y 10 quetzales de francés para la cena. Entonces ahí, y hay otra familia que no compra. Entonces ahí es como se da esa variación, miren, esa variación. En el consumo, carnes, carne de res sin hueso, posta como le llaman, carne de res con hueso, carne de cerdo sin hueso, carne de pollo o gallina, embutidos. Y aquí están los precios de consumo en promedio. Miren. Los lácteos, leche en polvo, leche líquida, queso fresco y crema fresca. De lácteos solo son 4 productos los que debemos de consumir. Huevos, huevos de gallina. Habrán algunos de ustedes que solo huevos de parlama consuman, pero eso ya es otro. Miren. De ahí tenemos las grasas y los aceites, aceites comestibles, aguacates en frutas, aguacates, bananos, guineos, plátanos, piñas y sandías. Solo derecho a esos productos tenemos a consumir. En cuanto a verduras y hortalizas, tomate, güisquil, cebolla, papas y hierbas, con sus respectivos precios. En leguminosos, solo frijol, ¿verdad? Dichoso aquel diputado que no come frijoles, ¿va ustedes? En cuanto al azúcar, pues azúcar. Y en cuanto a misceláneos, ya nos dan la oportunidad de una preparación nutricional a base de maíz y soya, sal, sopas instantáneas en vaso, café en grano molido instantáneo y aguas gaseosas para la coquita, ¿verdad? Ustedes. Entonces vean, miren a cuánto asciende el gasto diario, 94.45 quetzales para una familia de 4.7 habitantes. Entonces el coste de adquisición en el mes es de 2.833.50. Acá hay una contradicción con lo que como tasa real nos representan, porque como pudimos ver, se recuerdan que nosotros vimos, y con esto, miren, de 2.833.50. Coste de adquisición alimentos consumidos fuera del hogar,
300.90. Costo total mensual, 3.134.40. Hay una consideración eh, de 300.90 quetzales que se dan de consumo fuera del hogar. El problema es que, ¿cuánto cuesta un almuerzo en la calle? Y si los dos esposos comen fuera, si no llevan, bueno, se dan esas interrogantes. Entonces, miren, 3.134. Todavía hay una variación porque el salario mínimo es de 3.182 quetzales. De acuerdo a lo establecido por el INE, sí hay una variación, no sustancial, pero sí hay una variación como realidad objetiva. Entonces, aquí tenemos una metodología. Este material, compañeros, también va a estar a disposición en sus manos. Entonces, vamos a dejar de presentar y volvemos a nuestra presentación. Y acá tenemos nuestra presentación. Y entonces ya vamos a pasar a los tipos de inflación. Tipos de inflación. Bien, vean pues. Dentro del caso de Guatemala, podríamos indicar que tenemos una inflación baja o moderada. Una inflación baja o moderada. Presenta una lenta y predecible alza de precios que se expresa a través de tasas de inflación anual de un solo dígito. 5.34 tiene 3 dígitos, me van a decir ustedes. No, así es el componente de un solo dígito. Porque cuando nos habla de inflación moderada, nos está hablando de 1 a 9, es decir, unidades, y la inflación así la vamos a medir, unidades, decenas, centenas y millares. Y mientras más alto sea, más afectivo va a ser para un país o una nación. Entonces, una inflación baja o moderada como la nuestra, 1.9 en el año 96, se superó y pasamos solo dígito. Ahí nos hemos mantenido. Y eso es lo recomendable, lo recomendable. Ya vieron que ahorita estamos en una de 7.54, pero está dentro del rango racional. Aunque se ha perdido capacidad adquisitiva, todavía tenemos capacidad adquisitiva. Ahora tenemos la inflación galopante. Sube hasta una tasa de 2 a 3 dígitos que oscilan entre 20 y 200% al año. Una vez establecida, surgen graves distorsiones económicas, tales como las operaciones mercantiles o contratos que se ligan a un índice de precios o a una moneda extranjera. Cuando se da en un país tiene inflación galopante, normalmente sus transacciones comerciales prefieren hacerlas en dólar. Y aquí se da el fenómeno donde yo les tanto en la inflación galopante, en la hiperinflación, lo que les voy a comentar ahorita, cuando les dije y les recapitulo, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros tuviéramos 5 millones como pecunio? Tendría que haber una gran cantidad de circulación de moneda. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, nosotros acá compramos, le voy a poner una hamburguesa. Digamos por precio promedio, quetzales. Y acá unos 1.200 quetzales. O sea, el tener la moneda es relativo, como les decía. Es un relativismo. ¿Por qué? Porque entre más moneda hay, más
caro, se vuelve moneda para tener mayor capacidad adquisitiva, porque eso nos generaría un inconveniente, un inconveniente. Entonces, acá tenemos la hiperinflación, miren, la hiperinflación, que es una inflación cuya tasa es extraordinariamente elevada y que los precios pueden llegar a subir 1.000.000 o hasta 1.000.000 porcentual al año. Y como es obvio, sus consecuencias suelen ser desastrosas. Eso es lo que sucede. Miren, eso es lo que sucede. Por eso han habido países en África, y es muy cierto, han habido países en África donde el dinero, dice que hasta en carreta lo llevan. Eso fue lo que sucedió con Argentina. Llegó a un momento donde superó una inflación galopante y hace unos años Argentina estaba sumida en estos índices de inflación. Una excesiva cantidad de dinero para una mínima capacidad adquisitiva. Entonces lo que cuesta 10 puede costar 200, 300 quetzales. Y al hacer su equivalente en dólares va a representar la misma cantidad dentro de la economía. Para entender la inflación tenemos dos teorías. Tenemos una teoría monetarista y una teoría keynesiana. Miren, pues, yo les dije, la inflación, una sobre el dinero, bueno, ahorita lo vamos a ver. La teoría monetarista dice que ellos consideran que el comportamiento de la demanda agregada se debe al aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Si en una economía se incrementa la cantidad de dinero, los agentes económicos dispondrán de mayor liquidez. Estos demandarán mayor cantidad de bienes y servicios. Eso es en apariencia, o al menos así lo establecieron ellos. Y no es tanto, no es que lo esté contradiciendo, porque a mayor ingreso, mayor consumo. Eso es lo que dice esto, que si tenemos más dinero, vamos a consumir más. Entonces el ciclo económico se acelera. El problema es que si tenemos una cantidad excesiva de dinero, ¿sí? Porque el dinero no puede estar por encima de la producción. ¿Sí? Cambio la teoría keynesiana, dice, según eso el dinero no solo se demanda para la realización de transacciones, sino también como activo, por lo que se puede establecer la relación tan directa como la definen los monetaristas entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. La cantidad de dinero se viene a tomar, mire, se viene a tomar como un activo. Y recuerden la naturaleza de los activos dentro de la organización o dentro de la empresa. ¿Qué son los activos? Es el capital disponible que tiene la empresa. Porque ese es un capital disponible que tiene la empresa. No estamos hablando de su conversión en líquido, pero es un capital disponible. Entonces, los keynesianos dicen que el capital dinero, si lo podemos ver, miren, el capital dinero tiene como un activo. Y entonces, ¿quién es el que va a tener mayor capacidad de compra? El que tenga más dinero. Entonces, ¿a quién va a afectar más? Al que tiene el dinero. Y el que no tiene, pues la inflación no le afecta. En cambio, los monetaristas dicen, no importa las cantidades que tenga, siempre la inflación va a afectar a ambos. Bien, entonces, con eso, compañeros, llegamos a la fase de las preguntas. Y las preguntas dicen de la siguiente manera. Consideran que el comportamiento de la demanda agregada se debe al aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Pregunta número 2. Se mide a través del índice de precios al consumidor. Pregunta número 3. Es una inflación cuya tasa es extraordinariamente elevada.
Pregunta número 4. Se calcula con el fin de suavizar el incremento de precios en una economía. Y pregunta número 5. ¿Cuál es el ritmo inflacionario al mes de abril del año 2022? Bien, entonces con esas preguntas, compañeros, terminamos la clase el día de hoy. No me queda más que agradecerles por la atención debida, desearle muchos éxitos e indicarle que primero Dios la próxima semana ya tienen su material disponible. Que tenga una excelente tarde, un buen provecho, una semana llena de éxitos y bendiciones. Que Dios los bendiga.